Juan Carlos, por último, preguntarte si la posición de Greenpeace del principio del conflicto a la actualidad cambió, porque nos parece un poco más razonable ahora que antes. No, no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el contexto. A ver, en enero del 2006 nosotros planteábamos, y si revisás los comunicados de prensa, nosotros hicimos varias acciones, lo que planteábamos era paralizar las obras, porque en ese momento las obras estaban, ENCE no tenía nada hecho, apenas un movimiento de tierra en el terreno, y Bosnia recién había comenzado. Más aún cuando empezamos a escribir las primeras cartas a los gobiernos en el 2005, no había ni un ladrillo puesto. Pero en el 2006 estaba todo por discutirse. Y era factible discutir la relocalización, era factible discutir una serie de cosas que tienen que ver con la tecnología de las plantas. Y lo que decíamos es, tiene que haber un espacio de discusión política entre Argentina y Uruguay sobre esto. Nosotros fuimos uno de los, te diría, los únicos que cuando se produjo el diálogo entre Kirchner y Tabaré Vázquez en Chile, no sé si te acordás, allá a mediados del 2006, creo que fue en el 2006, que dijeron vamos a hacer una serie de reuniones, de 3 reuniones al más alto nivel los presidentes, para discutir políticamente esto. Y había 2 condiciones, el corte de ruta se tenía que levantar y paralizar las obras. Eso no fue apoyado en ninguno de los 2 países. Y Greenpeace salió a apoyar ese día sábado con un comunicado de prensa diciendo que ese es el camino. Por supuesto que después podemos discutir y podemos acordar o disentir con lo que digan los presidentes, pero ese es el ámbito en el que hay que discutir estas cosas. Ahora, ni en Argentina ni en Uruguay se cumplieron las condiciones que los presidentes habían pautado. Los cortes no se levantaron y en Uruguay la oposición a Tabaré Vázquez lo destruyó por los medios de comunicación a tal punto que Tabaré, que se había ido a otros países, a Bolivia y Brasil, tuvo que retornar de urgencia a Uruguay porque se le prendía fuego el país. Y por supuesto, en ese contexto, Bosnia no paralizó las obras. Entonces, los 2 presidentes, las más altas figuras políticas de los 2 países, habían dicho y habían trazado un camino de negociación y no se pudo aplicar porque hubo rebeldía, no pudieron llevarlo adelante. Generó una situación, yo creo, muy dramática, y yo creo que eso, por alguna razón, no todos lo quieren recordar. Y ahí es donde se da el fracaso de la política. Y creo que después todo lo que siguió fueron reiterar el fracaso. Insisto, no cambió la postura de Greenpeace. Y hoy no estamos haciendo protestas porque la verdad han llevado la discusión del conflicto a sitios donde nada podemos incidir. En la Corte Internacional de la Haya no podemos incidir en absoluto. Las negociaciones o las conversaciones que se tuvieron con el delegado del rey de España fueron secretas. No tenemos agenda de esa discusión ni previa, ni tenemos resultados. O sea, si hubiera una discusión abierta al cual vos conocés los resultados, uno puede decir, bueno, aporto, qué cosas me parece que son correctas, cuáles sí, cuáles no, pero eran discusiones secretas. Entonces, en los gobiernos, y particularmente el argentino, porque era el que estaba más preocupado por esto, llevó esta discusión a puertas cerradas donde la sociedad y por supuesto Greenpeace poco podía aportar. Nosotros no hemos cambiado nuestra posición, todo lo contrario, creo que el conflicto se fue cada vez alejando más de la esfera política que donde queríamos que se tenía que definir y dirimir. En una respuesta concreta, ¿papeleras o no las papeleras? No, papeleras tienen que existir, el papel convive con nosotros y va a convivir, y es una industria en la cual Greenpeace ha peleado muchísimo para que, por ejemplo, hoy tenga los estándares de calidad que hoy tiene. Si hay un salto de calidad enorme que la industria del papel y de la celulosa dio desde la década de los 80 a los 90, enorme, producto en buena medida de las potentes campañas que realizó Greenpeace en todo el mundo. Y seguimos discutiendo y seguimos peleando. Hoy la pelea pasa por el tipo de materia prima que utilizan, en cuanto a las plantaciones. Seguimos discutiendo cuestiones tecnológicas, hay que discutir cuestiones de mercado, el creciente consumo de papel incesante es insustentable.
todo eso hay que discutirlo y domesticarlo y hacerlo sustentable. Pero papeleras no, sería absurdo, porque el papel es un bien de consumo del cual no podríamos prescindir. Y cualquier otro reemplazo del papel es más costoso en términos ambientales. Agradecerte esta nota para Panorama Forestal y bueno, estaremos viéndonos nuevamente dentro de un tiempo. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, y por supuesto, cuando nos citen estaremos. Das Plastic, bandejas y tubetes para plantaciones forestales. Das Plastic, en el nacimiento de nuestra riqueza forestal. Bueno, esto ha sido todo por hoy y la próxima semana trataremos de hacer un balance de lo que fue 2007 con el ingeniero Jorge Barros de la Asociación Forestal Argentina. Nos reencontramos la próxima semana en Panorama Forestal con todo el quehacer forestal, desde la semilla hasta el aprovechamiento industrial.